Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. El tema que presentaré es un tema que para mí es muy importante, sobre todo en el aspecto práctico de nuestra atención cotidiana de los pacientes, y es la relación que existe entre el agente infeccioso, que muchas veces nos preocupa más que otra cosa, y la respuesta inmunológica. Y desde luego enfocarnos sobre todo a la posibilidad de poder resolver esto a través de alguna medida terapéutica. Es importante conocer que el ambiente, el huésped y el agente infeccioso pues tienen una interrelación dinámica muy importante, por medio de la cual pues no podemos nosotros aislar de manera separada cada uno de estos elementos. Es muy importante considerar que estas tres condiciones interactúan de manera dinámica y continua, es decir, no son un estatus fijo en el cual nosotros podemos o debemos quedarnos. Un ambiente diferente cambia, como ustedes saben, de manera continua en diversas regiones, y por otro lado, también es muy importante considerar que tiene impacto ese ambiente sobre la respuesta de un hospedero y desde luego las modificaciones que se pueden tener en el agente infeccioso. Por ese motivo, pues trataremos de hacer un poquito más de hincapié en el medio. Sabemos muy bien que existe actualmente una amenaza a la biodiversidad, sobre todo por peligro de extinción, y esto se debe principalmente a un cambio climático que está existiendo, sustentado principalmente por el aumento de la contaminación, la degradación del hábitat, como es precisamente la pérdida de áreas verdes, y lo estamos viviendo de manera importante en nuestro país, la sobreexplotación de algunas áreas dedicadas que eran dedicadas sobre todo para cultivos y que ahora incluso han sido invadidas para urbanizarse. Por otro lado, sabemos que la población se ha ido modificando, ha ido migrando de zonas rurales a zonas urbanas. El 55% en todo el mundo vive en zonas urbanas de la población, pero esto se ha acrecentado sobre todo en los últimos años. México tiene alrededor de un 70% o más de población sentada en una zona principalmente urbana, considerando que antiguamente se pensaba que la zona urbana representaba una mejoría en la calidad de vida, y todos sabemos que esto no necesariamente es así. La contaminación que se ha venido presentando y sobre todo el hecho de deforestación, como ya lo habíamos señalado, pues aquí queda en evidencia en este mapa que se cortó, bueno, que se tomó desde el 78 al 2012, pero ustedes pueden seguramente en este momento tomar una fotografía y seguramente ya se empieza a ver los daños que se están ocasionando en la zona de Quintana Roo y de Yucatán. Esto también está aunado con el incendio, los incendios forestales de manera dramática. Sobre todo aquí vemos lo que ocurrió poquito antes de la pandemia, en 2019, como pueden ver, esto pues contribuyó a la deforestación. Se tiene estimado desde hace mucho tiempo que han existido 5 extinciones importantes en el planeta Tierra. La primera fue datada en alrededor de 450 millones de años. Y el espacio, el intervalo entre cada una de estas extinciones, como lo pueden ver en esta imagen, pues ha ocurrido alrededor de unos 100, quizá un poquito menos en algunos momentos, de 50 millones de años. La última extinción importante fue hace aproximadamente 65 millones de años, y todos sabemos y lo hemos visto que se debió el impacto del meteorito sobre la zona que está colindante a Yucatán. Pero ¿a qué me refiero? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque es muy importante considerar que esto fue secundario a cambios geológicos dramáticos, acomodación de esa capa de extensiones de tierra que se reacomodaron, la eliminación de algunas áreas de líquidos que se desplazaron y que evidentemente consolidaron los continentes, pero todo fue prácticamente cataclismos geológicos. Sin embargo, el futuro de la extinción, y esto debe de quedar muy claro, es o será conducido por el humano.
Pero lo más grave de esto es que esto está ocurriendo 100 veces más rápido, de tal manera que estos millones de años que nosotros observamos entre cada extinción, pues actualmente ya queda limitada. Y esto lo vemos claramente desde el momento en que apareció la especie de Homo sapiens. Sabemos que existen diversos homínidos parecidos al hombre y que han ocurrido prácticamente se han eliminado precisamente por esa preponderancia del Homo sapiens. Pero sabemos que este Homo sapiens pues tiene su aparición en Centroáfrica y esto ocurrió pues no más de 100.000 años, de tal manera que en esos 100.000 años ustedes pueden ver los movimientos migratorios que ha tenido el humano y hasta llegar a colonizar todos los continentes del planeta. En América, pues prácticamente se tiene un registro aproximadamente de 10 a 15.000 años de haber entrado el hombre al continente y todos somos testigos de los estragos que se han ocasionado precisamente por la adaptación que el hombre ha tratado de hacer del medio hacia su hábitat de una manera importante. Pero esto, ¿qué relación tiene con lo que vamos a mencionar? Pues bueno, un ejemplo adicional es esto. Desde 1700 hasta este siglo se tiene cuantificado la cantidad de bosques que se han perdido a nivel mundial. Como pueden ver, en verde y en marrón se diferencian los bosques templados de los bosques tropicales. Algo importante es que desde 1700 hasta prácticamente hace un siglo, en 1920, pues no existió una pérdida importante de los bosques, una pérdida del equilibrio existente entre los bosques. Pero ¿qué pasó a partir de esa década de los 19 y de los 10 y 20 del siglo pasado? Pues empezó a existir un incremento en la deforestación, pérdida de millones de hectáreas en todo el planeta, debidas probablemente a que se trataba de implementar zonas de alimentación para animales y evidentemente sembrados de otro tipo de alimentos para la alimentación de todas las especies animales y humanas. Sin embargo, esto ha contribuido de una manera muy grave en el calentamiento del planeta. Ha llegado cifras recientes a tener una temperatura de 0.8 a 1.2 grados centígrados. Y esto es verdaderamente importante, dado que han desaparecido glaciales a nivel del Ártico y obviamente también glaciales en las puntas de las cordilleras de muchos desarrollos o características geológicas que han perdido prácticamente esos casquetes que los cubrían de hielo y que los cubrían y que eran permanentes aparentemente. Sin embargo, se tiene estimado que entre el año 2030 y 2050 la temperatura incremente hasta 1.5 grados centígrados, cosa que sería verdaderamente catastrófica. La contaminación es una parte fundamental. Todos sabemos que la Ciudad de México figura como una ciudad muy contaminada, pero depende de qué tipo de contaminante se analice. Cuando nosotros observamos el material particulado de 10 micras, que es el que se impacta en las vías respiratorias superiores, ustedes pueden notar que México, ciudad, no es necesariamente la más contaminada. Existen otras muy contaminadas como Guadalajara, como Monterrey, como Tijuana, como Ciudad Juárez. Y esto desgraciadamente debe de ser manejado de esa manera. No es un contaminante, son muchos y es por lo tanto la gravedad de este impacto de la contaminación que está ocurriendo y que tiene efectos sistémicos. Se dice que cada día 1.8 millones de niños menores de 15 años respiran aire contaminado que pone en peligro la vida y que en 2016 hubo alrededor de 600.000 muertes infantiles secundarias a infecciones respiratorias motivadas por el aire contaminado. Como pueden ver en los registros de muerte, 1 de cada 10 muertes son secundarias a contaminación, de tal manera que la contaminación es responsable de 5 millones de muertes cada año, que lo pone en el contexto de ser una de las principales causas de muerte en la humanidad. La contaminación impacta de manera muy importante en los mecanismos de inmunidad de nuestros organismos. Ustedes en este esquema pueden observar cómo a nivel del efecto epigenético es verdaderamente importante. Existe como ejemplo, una proteína que se codifica a través del gen FOXP3 y que esta proteína permite una regulación inmunológica. Cuando este FOXP3, es decir, este gen,
es metilado por efectos de la contaminación, pues se inhibe su expresión y por lo tanto la regulación inmunológica se pierde, de tal manera que existe como consecuencia un mayor grado de inflamación y esto lo estamos viviendo de manera continua. La Ciudad de México en este momento prácticamente llevamos un mes o más de condiciones de contaminación verdaderamente deplorables que están haciendo que los vehículos no circulen como una única medida para poder mitigar esta contaminación. Así que imagínense los estragos que se están ocasionando en la salud de toda la población. Estos contaminantes definitivamente generan un aumento en, en situaciones de, que pueden condicionar a efectos directos sobre la respuesta inmune, ya lo señalábamos, y potencian de alguna manera también la actividad de daño que pueden ocasionar algunos agentes infecciosos, de tal manera que se conjuntan ambas situaciones dando un proceso inflamatorio permanente. Y desde luego una de las principales manifestaciones pues es a nivel de la nariz y de la vía respiratoria en general. Esto al final concluye en que existen recaídas que dan efecto clínico persistente y evidentemente de poca mejoría ante la terapéutica implementada. Pero también es importante considerar que las plantas se defienden generando modificaciones en las proteínas que se transmiten a través de los pólenes. Estos pólenes a su vez generan una capacidad de poder darnos mayor sensibilización y por lo tanto generar mayor presencia de enfermedades como asma, rinitis, dermatitis o bien otro tipo de enfermedades. En relación al hospedero, hay que recordar que nosotros tenemos una población que prácticamente es principalmente pediátrica. Sabemos perfectamente bien que una tercera parte de nuestra población son niños y estos son los que traen de alguna manera esta condición de enfermarse en un futuro. Sabemos que algo que condiciona el riesgo de poder enfermar y que disminuya la inmunidad es la falta de lactancia materna. Alrededor de un 30% en la actualidad de los niños reciben lactancia materna exclusiva durante 6 meses y esto es desgraciadamente serio. ¿Por qué? Porque esto implica no nada más un efecto a nivel de la inmunidad, sino un efecto de trastornos incluso de tipo psicológico. La mala alimentación ha preponderado en nuestro país, alrededor de 2/3 de nosotros, o quizá más del 50%, si lo concretamos más, consumimos alimento chatarra, y esto es verdaderamente importante. Estas dos condiciones, falta de lactancia materna, alimentos inadecuados, nos llevan a que la población desde los tempranos años de vida, pues ocurra con sobrepeso o con obesidad. Así se tiene que, vean ustedes, que los lactantes y preescolares, el desarrollo de sobrepeso y obesidad llega a ser hasta del 10%, los escolares hasta de un 30% y los adolescentes ya llegando casi al 40%. De tal manera que más de los 20 años, pues ya el 75% de la población tenemos sobrepeso y obesidad, que es algo verdaderamente serio y que nos lleva a tener desde el punto de vista general, pues diversos tipos de trastornos en la salud, teniendo como punto importante ser uno de los principales países con estas condiciones a nivel mundial. La inmunidad, entonces, es algo importante que se ve afectado con todos estos elementos que yo ya les he descrito. La inmunidad de manera tradicional se puede dividir en innata, adaptativa, celular o humoral, pero esto es esquemático. Sabemos perfectamente bien que esto está relacionado de manera dinámica y muy estrechamente vinculada. Algo que quiero hacer hincapié es la presencia de estos dos elementos. Los receptores de reconocimiento de patrones, que son los que se encuentran en la superficie de nuestras células de defensa primaria, como son los macrófagos, pero también tienen una correlación que les permite identificar precisamente los patrones moleculares asociados a patógenos. Y esto nos lleva a exactamente el efecto de una llave cerradura, es decir, una con otra se correlacionan. Y esto permite identificar lo propio y lo no propio y evidentemente identificar gérmenes de diversas estirpe y sobre todo saber si son patógenos o no. Sabemos bien que esto nos lleva a una condición de defensa específica, pero inicialmente no específica, contra virus, bacterias,
la posibilidad de desarrollar enfermedades alérgicas o autoinmunes y desde luego condicionar un proceso inflamatorio permanente en la persona. Esta vinculación entre el sistema inmunológico inespecífico y específico lo dan las células linfoides innatas, que son verdaderamente una parte importante de los mecanismos de defensa. Desde el punto de vista ontogénico, sabemos perfectamente y lo identificamos que la respuesta TH2 es predominante desde el nacimiento. Y esto es precisamente para permitir el desarrollo del embarazo, dado que si persistiese una respuesta TH1, esto se generaría como una condición que podría tener riesgo de aborto en el producto. Sin embargo, al nacer, esta preponderancia TH2 conlleva dos condiciones importantes desde el punto de vista práctico. La posibilidad de enfermarse de manera más importante de infecciones virales y por otro lado, en personas predispuestas o con genética de atopia, generar enfermedad alérgica. Luego entonces es muy fácil considerar que en los primeros años de vida un niño va a tener infecciones virales, por lo tanto no se justifica el uso indiscriminado de antibióticos y por otro lado la generación de enfermedades alérgicas. Es algo que no debemos olvidar. Pero esto se remonta incluso antes del nacimiento. La madre tiene a través de este microambiente que genera la placenta y el saco amniótico, pues una interrelación con el bebé. Y esto lo da precisamente la capacidad de poder formar una respuesta inmunológica adecuada en un futuro. Pero esto está dado precisamente por la salud materna y el tipo de elementos en el cual ella se envuelve, es decir, el macro y el microambiente de ella y desde luego su capacidad o su estado nutricional. En cuanto a la agente, sabemos perfectamente cómo los agentes pues son importantes considerar que los bichos pues van a generar elementos que los van a intentar proteger, como son la formación de biofilm, que le impide la penetración de células inmunológicas y de fármacos terapéuticos para eliminarlos. Y esto pues es un mecanismo natural que muchas veces persiste, pero que también se ve favorecido precisamente por la contaminación. Se ha observado que, por ejemplo, en presencia de contaminación hay una disbiosis en donde predomina estafilococo en la vía aérea y este a su vez permite la formación de biofilm importante que a la vez impide una eliminación de otros gérmenes patógenos que se llegan a instalar en ese sitio. Por eso es muy importante esto. Y existen un sinfín de mecanismos de evasión inmunológica que tienen los gérmenes para tratar de permanecer. Uno de ellos, y lo sabemos bien ahorita con COVID, es la lentitud en la cual se establece la respuesta con interferón de manera temprana. Así como ejemplo de todo esto que hemos señalado, pues tenemos COVID, en donde los factores ambientales como es contaminación, tabaquismo, hacinamiento, pobreza, etcétera, pues van a tener un impacto directo sobre la forma en cómo el COVID va a agredir o ha agredido a la población humana. Pero también es importante considerar que la población que tiene comorbilidades, como son diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, pues van a tener una respuesta deficiente desde el punto de vista inmunológico y por lo tanto van a condicionarles una situación de una respuesta que puede ser incluso muy grave, que le ha llevado a comprometer y a morir en ese momento. Como perspectiva terapéutica, lo primero que debemos de tener presente entonces es que ante esta disminución de la biodiversidad, esta alteración inmunológica y esta inflamación modificada que se observa tanto en enfermedades como son diabetes, hipertensión, más bien diabetes o obesidad, y además en cardiopatías como la hipertensión, etcétera, asociadas a enfermedades alérgicas y a otro tipo de enfermedades, incluso neurológicas, pues es muy fácil considerar que estos sujetos se van a infectar y por lo tanto tener un empeoramiento de su estado clínico. Hasta principios de este siglo se consideraba que las principales pandemias en el mundo eran la alergia y la obesidad, pero una vez que se instaló COVID, pues se vio que pues prácticamente no estamos en una epidemia o en una pandemia, estamos en una sindemia y lo estamos viendo ahorita como prácticamente hepatitis, ahorita ya la aparición de estos brotes de infecciones como la viruela del mono o otro tipo de infecciones, pues están agobiando a nuestra salud de manera continua.
Es por lo tanto que considerar que las sindemias deben de ser evaluadas, ya que implica la interacción adversa entre enfermedades y las condiciones de salud de todo tipo. Y es muy probable que emerjan en condiciones de desigualdad. Por lo tanto, esto que estamos viviendo no es que se haya aparecido espontáneamente, se viene arrastrando. Y como pueden ver en la referencia, es de 2017. Por lo tanto, dirán, esto no tiene nada que ver con COVID. Pues efectivamente no, esto tiene que ver con lo que se observó en SIDA. Por ese motivo es que pues, la aplicación de este modelo es perfectamente bien adecuado en esta condición. Y finalmente, señalar que sindemia no significa resolverlo con una vacuna, es un conjunto de medidas que debemos implementar de manera sistémica para poder resolver esto. Todo esto en conjunto ha generado, pues, evidentemente, que las alergias preponderen en la población. Se ha considerado que existe alrededor de un 30% de la población afectada por alergias. En la Ciudad de México pues, estamos en un alrededor de un 20%, pero saber que las enfermedades alérgicas no están solas, es decir, pensar que una rinitis alérgica es solo moco, estornudo, comezón, eh, malestar respiratorio superior, no. Vean ustedes todas las condiciones de comorbilidad a las cuales se puede enfrentar una persona que tiene rinitis. Una de ellas es, por ejemplo, desórdenes del sueño, atención de aprendizaje, alteraciones en el crecimiento maxilofacial. Por ese motivo, el impacto que se tiene de estas enfermedades en nuestra población es muy alta, al grado tal que, por ejemplo, en los niños en la zona oriente de la Ciudad de México son afectados en alrededor del 50%, es decir, uno de cada dos niños en Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, están enfermos de rinitis alérgica. Estos síntomas son los que motivan la atención o la demanda de atención por cualquier médico de primer contacto. Pero algo que es importante considerar es en este estudio que nos reveló una realidad importante, la poca capacidad que tenemos los médicos de poder establecer un diagnóstico preciso. Aquí, como pueden ver en la columna amarilla, en la fila amarilla, se dice que rinitis alérgica fue diagnosticada en los escolares de 6 a 7 años en el 4.5%, 4.5%, y en los adolescentes de 13 a 14 años en solamente en el 3%. Es decir, existe una falla de más del 95% de diagnóstico. Por lo tanto, ¿cómo es posible que podamos implementar una terapéutica correcta si no hacemos un diagnóstico integral? Sin embargo, es importante considerar que ante esta situación pues debemos de tener en cuenta todos los elementos y manejar correctamente todas las medidas a nuestro alcance. Una de ellas es esto que decíamos hace algunos años, algún tiempo, al inicio de la pandemia. No nos agobia la llegada de un virus, nos angustia la presencia de elementos que ocasionen que ese virus sea más agresivo en los humanos, en los mexicanos en este caso. Y por lo tanto, si tenemos una respuesta inmunológica correcta, el virus en general no nos ocasionará nada. Por ese motivo, el intentar tener una biodiversidad, eliminar todos los otros elementos como son contaminación, tabaquismo, tener una buena alimentación, hacer ejercicio, etcétera, y viendo todos los grupos de edad, pues obviamente nos va a dar una sociedad sana. Pero esto es muy complejo, dado que esto puede llevarnos a una situación que pues, no sea posible lograrlo. Lo que sí es importante es saber que los médicos de primer contacto, generales, familiares, pediatras y algunos especialistas, pues son los que se dedican a la atención de este tipo de problema. Por lo tanto, tenemos que mantener una capacitación continua, educar a nuestra población y desde luego algo que no se está haciendo y que se ha olvidado por completo es tratar de dar o crear centros de atención primaria para resolver esto. La alimentación de la madre desde antes del nacimiento, es decir, de las mujeres en general, es muy importante que se mantengan sanas a través de buenos hábitos y desde luego de buena alimentación. Sabemos perfectamente que la placenta puede ser colonizada por gérmenes cuando se creía lo contrario, pero algo que es importante es vean cómo la placenta se coloniza de gérmenes que provienen de la boca de la madre. Por lo tanto, la salud de la madre a nivel oral es fundamental para poder tener un niño con salud integral adecuada. Y evidentemente vigilar toda la colonización de gérmenes buenos, es decir, una microbiota o una eubiosis en toda la población en las diversas etapas de vida. También hay que promover que este nacimiento sea por vía vaginal y no por cesárea.
más del 50, más del 45% de los sujetos nacen por cesárea y eso no debe de ser, dado que motiva, como ya señalábamos, una disbiosis. Esto también, la lactancia, como ya lo señalábamos, debe de ser motivada con una buena alimentación, eliminando los alimentos chatarra y desde luego tratando de mantener los hábitos de la alimentación mexicana, que por el momento, ante esta inflación que estamos viviendo, pues es verdaderamente difícil de mantener. Todo esto debe de ser evaluado de manera integral y por lo tanto nuestra intervención es no dañar, sino orientar y no tratar de ocultarnos ante la realidad que es multifactorial y multi importante considerar que la política, la economía, los estados de seguridad nacional es importante verlo. ¿Por qué? Porque esto estresa. Una población estresada altera su respuesta inmunológica. Ante esta condición, la prevención es fundamental, la prevención primaria, secundaria y terciaria. Pero algo importante es saber que si necesitamos especialistas o no. Por ejemplo, se ha considerado que pues, la presencia de más especialistas ayudaría a resolver el problema de salud. Definitivamente yo creo que no. Lo que resolvería el problema es que los médicos tuviésemos la capacidad de poder atender cualquier tipo de padecimiento, sobre todo los médicos que ven primer contacto, para poder derivar de una manera correcta a los médicos especialistas. El modelo es europeo, no es nuevo, y es creación de centros de atención primaria, sobre todo en este caso como modelo de enfermedades alérgicas respiratorias, que han resuelto el costo de atención de estas enfermedades en Europa, generando menos ingresos a urgencias y menos hospitalizaciones. Por ese motivo, el control ambiental es otro factor importante. El externo, ya lo podemos ver, no se puede lograr ni con las políticas de sacar dinero a los ciudadanos a través de las verificaciones de automóviles, que no sirven de nada, pero sí tratar de ver que tampoco el control microambiente es suficiente. A veces hay evidencias de que no se tiene un buen efecto de estas medidas de control ambiental, como son lavado de sábanas, retiro de alfombras, quitar libreros, etcétera. No dan evidencia sustancial de una mejora en los pacientes. Entonces, algo que es muy importante es que la farmacoterapia debemos implementarla de una manera racional, manejando adecuadamente esteroides, manejando razonablemente antihistamínicos como la cetiricina. Pero tenemos a nuestro alcance un inmunoestimulante que nos ayuda a mejorar esta respuesta inmunológica como es el pirotimod. Y pirotimod, entre muchas de sus funciones que están perfectamente demostradas, es auxiliar a la respuesta inespecífica, favoreciendo esa respuesta de los fagocitos, generando una síntesis de IgA en las mucosas y por lo tanto permitiendo también una identificación adecuada de gérmenes patógenos que nos pueden atacar y dañar posteriormente. Por otro lado, también tiene la capacidad de favorecer una respuesta a favor de interferón gamma, que es uno de los elementos antivirales, antiinfecciosos sustanciales en la respuesta inmunológica. Y desde luego algo que se ha observado es la disminución de su actividad, la disminución de enfermedad alérgica al tener actividad sobre interleucina 4. Esto es coadyuvante, pero es un análisis prometedor de que podemos contribuir para mejorar lo que más frecuentemente observamos como recaídas y recurrencias y de cronicidad, que son las enfermedades respiratorias alérgicas. Y aquí está el ejemplo donde se han empleado en diversos ensayos clínicos, en dermatitis, en rinitis, en urticaria, en asma. Hay evidencia de su eficacia y seguridad. Finalmente, ante la infección por coronavirus, pues pirotimod tiene una base teórica que le puede permitir evidentemente ser empleado en la fase aguda, sobre todo en modelos asintomáticos y sintomáticos leves y moderados. Y finalmente, pues esto es lo que nosotros proponemos como una medida de intervención. Está mi dirección de correo electrónico anotado aquí para que cualquier duda o comentario me lo hagan llegar y los invito para que estos libros que generamos, que se llama Pandemia, el médico de primer contacto con la pandemia de COVID-19 y alergia, infección y ambiente, si ustedes ya lo cuentan con ellos, pues perfecto, pero si los desean por medio de por vía PDF,
o por una presentación PDF, se los puede hacer llegar a través de mi correo electrónico, que lo pongo nuevamente aquí. Muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes.